Buen día, la información de este video se relaciona con el tema de área entre curvas. Comenzamos explicando que el área entre curvas se genera cuando se tienen dos funciones en el plano cartesiano y llamaremos área entre curvas al área acotada entre esas dos funciones. En el ejemplo que presentamos, dichas gráficas se intersectan, pero no necesariamente se deben de intersectar. Por lo tanto, ahora se desea calcular el área que está no entre la gráfica y el eje X, sino entre una gráfica superior y acotada por debajo por otra función. Este caso sería una extensión a lo realizado anteriormente. Para calcular el área se utiliza la integral definida. Para este fin se requiere tener un intervalo. Notemos que en los puntos de intersección se pueden encontrar si hago una traslación vertical hacia el eje X. De esta manera observamos dos valores en el eje X, los cuales serían mi intervalo. De esta manera entonces, para calcular el área entre esas dos gráficas tenemos que utilizar esta fórmula, donde ahora va a haber dos funciones: la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Y los signos de agrupación es parte de la notación de la integral definida. A continuación realizaremos un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Para este ejemplo se desea calcular el área en color amarillo. Notamos que esa área está acotada por arriba por una recta y por debajo y por una parábola. Por lo tanto, entonces notamos que aquí se están teniendo los elementos A y B del intervalo que no conozco ahorita, pero independientemente de eso puedo plantear de manera general cómo se podría calcular dicha área. De acuerdo a lo dicho anteriormente, sería este elemento A al punto B de la integral, la función de arriba menos la función de abajo. Sustituyo datos. La función de arriba notemos que es la función recta que tiene regla de correspondencia x más 1, menos la función de abajo, que es la función parábola, cuya regla de correspondencia es x al cuadrado. Notamos entonces que podemos ordenar de acuerdo al exponente mayor y nos quedaría menos x al cuadrado más x más 1. Y si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, la integral definida se puede calcular con la diferencia de la antiderivada evaluada en los límites del intervalo. Entonces aquí hay dos elementos a calcular: los elementos del intervalo y la antiderivada. Vamos a comenzar con los elementos del intervalo. Notamos que estos valores en el eje X se obtienen cuando la gráfica de la recta coincide con la gráfica de la parábola. Dicho de otra manera, cuando la regla de correspondencia de la recta es igual a la regla de correspondencia de la parábola. De esta manera entonces vamos a obtener los puntos de intersección. Planteando la ecuación, la fórmula de la parábola debe ser igual a la de la recta. Entonces aquí se forma una ecuación y vamos a pasar estos dos términos al lado izquierdo. X está sumando, pasaría restando. 1 está sumando, pasa restando. Por lo tanto, en el primer miembro de la ecuación nos queda x cuadrada menos x menos 1, y en el segundo miembro no quedaría nada, entonces ponemos 0. Tenemos una ecuación cuadrática y de esta ecuación se va a obtener dos valores. Dichos valores van a ser A y el punto B. Para resolver dicha ecuación vamos a utilizar la fórmula general de segundo grado, y para utilizarla se requieren valores A, B y C, los cuales se van a obtener a partir de la ecuación cuadrática. Notamos que el valor A va a ser el coeficiente del término cuadrático, notemos que es 1. B va a ser el coeficiente del término lineal, notamos entonces que es menos 1. Y C va a ser el coeficiente del término constante, por lo tanto menos 1 también. Dichos valores los sustituyo en la fórmula general de segundo grado. Entonces, de esta manera, cuando se hace la sustitución, tenemos esta expresión
donde tenemos 1 más menos 2.24 dividido entre 2. Como pudimos observar, no se detalló el desarrollo del procedimiento, por cuestiones de tiempo para el video. Y de esta expresión tenemos dos soluciones cuando se considera 1 más 2.24, nos daría 3.24, después se divide entre 2 y obtenemos el primer valor de la ecuación, en este caso sería 1.62. El segundo valor de la ecuación se obtiene cuando se considera la resta, es decir, 1 menos 2.24. De esta manera nos quedaría menos 1.24, se tendría que dividir entre 2 y tendríamos menos 0.62. De esta forma tenemos que el valor A es el valor menor, es decir, menos 0.62. Vamos a utilizar solamente aquí una cifra decimal, por lo tanto nos quedaría menos 0.6 o 6 décimos. Y el valor máximo del intervalo es 1.6. De esta manera entonces hemos encontrado ya los valores que acotan el eje X. Continúa el proceso de encontrar la antiderivada y realizar la sustitución en dicha regla de los valores encontrados. Para obtener la antiderivada se realizará a través de esta función y notamos que son funciones potencia y una función constante, por lo que utilizaremos sus fórmulas de antiderivada. Cuando se tiene una función potencia, la antiderivada es la potencia con exponente incrementado en 1 y dividida entre el mismo exponente. Mientras que cuando es una función constante, la constante multiplica a la incógnita. De esta manera tenemos 2 más 1 sería 3 y 3 va a dividir también a la potencia. Para el siguiente término tenemos que el exponente es 1 y notamos entonces que aplicando la regla de antiderivada tenemos 1 más 1 sería 2, x cuadrado por lo tanto y dividido con el mismo exponente. Y como aquí se tiene una constante, la constante simplemente se multiplica por x y por lo tanto tendríamos 1 por x, tendríamos x. Continuamos con la evaluación en la antiderivada. Primero evaluamos el valor 1.6, sustituimos en esta regla de correspondencia, simplificamos y obtenemos un valor de 1.51. Realizamos un proceso similar ahora para el valor inferior del intervalo, que en este caso es menos 0.6. Sustituimos en la regla de correspondencia y finalmente hacemos las operaciones y obtenemos un resultado de menos 0.492. De esta manera entonces ya podemos obtener el área. Por lo tanto tenemos que esta antiderivada es evaluada en el extremo superior 1.6 y se le va a restar la antiderivada evaluada en 0.6 negativo. Sustituimos los valores que hemos obtenido aquí y al aplicar regla de signos tenemos una suma de 1.51 con 492 milésimos, con lo que tenemos un resultado de 2 enteros con 2 milésimos. Entonces tenemos que el área acotada por estas dos funciones en el intervalo de menos 0.6 a 1.6 es igual a 2.02 y la integral definida que me permite calcular dicha área sería esta. Veamos a continuación un segundo ejemplo. Tenemos ahora que la región se encuentra acotada por dos parábolas. En los puntos de intersección se hace una proyección de manera vertical hacia el eje X. Vamos a obtener de manera teórica los dos valores del intervalo. Entonces podemos indicar que esta área acotada entre estas dos parábolas tendría el siguiente planteamiento. Entonces el área sería la integral del valor A al valor B de la función de arriba, que en este caso es esta parábola. La regla de correspondencia de esa parábola sería esta, y la de que viene por debajo, su regla de correspondencia sería esta otra. Entonces sustituimos datos. La que está por arriba tiene regla de correspondencia menos x cuadrada más 16, sustituyo menos x cuadrada menos x.
Notamos que he colocado signos de agrupación porque este menos de la fórmula va a afectar a estos dos términos. Simplificamos, menos por más da menos y menos por menos sería más, y posteriormente simplifico términos semejantes, por lo tanto tendríamos menos x cuadrada con menos x cuadrada y tendríamos menos 2x cuadrado el resultado. 16 se reescribe y el término lineal, como habíamos dicho, va a ser menos por menos sería más x. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo puedo obtener el valor de esta integral si conozco la antiderivada y realizando la diferencia de la antiderivada en estos dos valores. Procedamos entonces a encontrar estos valores que se obtienen cuando los puntos se intersectan, es decir, cuando las dos ecuaciones son iguales, es decir, cuando esta expresión algebraica va a ser igual a esta otra. Vamos a encontrar los puntos de intersección igualando las ecuaciones. Por lo tanto, tendríamos esta regla de correspondencia va a ser igual a esta otra. Vamos a pasar este término, estos dos términos del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, menos x cuadrada pasaría con de este lado más x. Y con la x que ya estaba, sería 2x cuadrada. El menos x se reescribe porque no se va a mover y el 16 que está sumando va a pasar restando. Por lo tanto tenemos esta ecuación. Para resolverla y encontrar estos dos valores vamos nuevamente a utilizar la fórmula general de segundo grado. Dicha fórmula de segundo grado entonces tiene los siguientes valores. El coeficiente que acompaña el término cuadrático sería el correspondiente al valor a. El coeficiente b le corresponde el coeficiente del término lineal, que en este caso sería menos 1, y c sería el coeficiente constante, por lo tanto sería menos 16. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula y realizar las simplificaciones. Entonces, de esta manera, cuando se sustituyen los datos, vamos a obtener esta expresión con la cual vamos a obtener dos valores. Cuando se hace la suma tendríamos 12.36 dividido entre 4, divido y tendríamos 3.09. Cuando se tiene la resta sería 1 menos 11.36, por lo tanto tendríamos menos 10.36 y después dividimos entre 4, por lo tanto tenemos menos 2.59. Los valores del intervalo son estos valores que hemos encontrado. Vamos a utilizar solamente un dígito en la expansión decimal, entonces el valor A sería el valor mínimo, entonces sería menos 2. Redondeamos, entonces el 9 pasaría a este lado, agregándole una unidad, nos quedaría entonces menos 2.6 y 3.1 para el valor mayor. Por lo tanto ya se tienen los valores del intervalo y ahora se requiere obtener la antiderivada. La antiderivada se obtendrá de esta expresión algebraica. Notamos que son expresiones potencia también y al final una constante. Aplicamos la regla de potencia a estas funciones potencia y por lo tanto reescribo el menos 2. La antiderivada sería 2 más 1 en el exponente y quedaría x al cubo dividido por el mismo exponente, es decir, sobre 3, más, aplico la fórmula de antiderivada, se le suma 1 al exponente, por lo tanto tendríamos 1 más 1, 2, y divido por el mismo exponente. Y cuando se tiene una constante, la antiderivada sería la constante multiplicada por la incógnita. De esta manera tenemos que la antiderivada de esta función sería esta. Y lo que seguiría a continuación sería sustituir los valores del intervalo en la antiderivada. Cuando sustituimos el valor 3.1, tenemos el resultado de 34.545 milésimos. Ahora sustituimos en el valor inferior del intervalo y entonces tenemos este valor numérico, menos 26.5. Una vez que se tienen estos valores se procede a hacer la sustitución. Con lo que tenemos, notamos entonces, tenemos f de b, que es f evaluado en 3.1, cuyo valor fue 34.545, menos f evaluado en a, que fue f evaluado en menos 2.6, cuyo resultado es menos 26.5.
Notamos que al hacer la multiplicación de signos tenemos una suma y dicha suma nos da el resultado de 61,45 milésimos. Por lo tanto concluimos que el área acotada entre estas dos gráficas se escribe como la integral definida de menos 2.6 a 3.1 de la regla de correspondencia que obtuvimos cuando se hizo la diferencia entre estas dos funciones, es decir, menos 2x al cuadrado más x más 16. Entonces aquí solamente escribimos el resultado que hemos obtenido anteriormente. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video y les agradezco su atención. Muchas gracias.